Hola, vamos a ver cómo calcular la derivada de un producto utilizando la fórmula de U por B. Esta fórmula me dice que cuando yo tengo una cosa que está multiplicando otra cosa, la derivada la vamos a obtener multiplicando U por la derivada de B y sumando el producto de B por la derivada de U. Para esto tenemos este primer ejemplo donde tenemos dos cosas que se están multiplicando. Vamos a identificar a la primera de ellas, le vamos a llamar U, y a la segunda le vamos a llamar B. Bien, entonces vamos a identificar todos los elementos que necesitamos para calcular la derivada. En este caso, pues primero tenemos que U es igual a X más 1. En este caso estoy tomando solamente lo que está dentro del paréntesis porque no hay ninguna potencia ni nada que me esté afectando fuera. Simplemente es esta cosa por esta otra cosa. Bien, como U es X más 1, pues de una vez podemos calcular la derivada de U. Para la derivada de U tenemos solamente dos términos. Ya sabemos que la derivada de X es 1 y la derivada de una constante es 0, por lo tanto la derivada de U es solamente 1. Y vamos a ver qué pasa con B. En este caso, B es igual a 3X menos 2 y la derivada de B en este caso sería pues la derivada de 3X, que es 3, y la derivada de menos 2, que es una constante, pues es 0. Entonces, la derivada de la función va a ser U, que en este caso pues es X más 1, y lo multiplicamos por la derivada de B, es decir, por 3. A esto le vamos a sumar B, que es 3X menos 2, y esta va a ir multiplicada por la derivada de U, que la derivada de U es 1. Bien, esta es la sustitución. Empezamos entonces a resolver. Primero hay que resolver esta multiplicación, que es X más 1 por 3, entonces multiplicamos 3 por X, que son 3X, y 1 por 3, que son más 3. Terminamos este lado, nos pasamos al siguiente. Más 3X por 1, 3X, y menos 2 por 1, menos 2. Una vez que terminamos con esto, pues ya nada más nos toca revisar si tenemos términos semejantes. Y si los tenemos, podemos ver aquí que tenemos un término con x a la 1 y aquí hay otro también con x a la 1 y además tenemos términos que no tienen letra. Bien, si reducimos términos semejantes, tenemos entonces que 3x más 3x van a ser 6x. Y tenemos 3 menos 2, que sería más 1. Y ya, este es nuestro resultado. Esta sería la derivada de esta función. Ok, vamos a ver entonces un segundo ejemplo. Este está un poquito más complicado. De nuevo, identificamos primero U y B. En este caso, B va a ser todo esto, incluida la potencia, porque está afectando lo que tenemos dentro del paréntesis. Entonces, escribimos U es igual a X y de una vez calculamos la derivada de U, que en este caso pues va a ser 1. Ya explicamos por qué. Luego, B es igual a X cúbica menos 4, todo esto elevado al cuadrado. Para calcular la derivada de B, vamos a necesitar la fórmula de U a la n. Bien, recordemos entonces que la fórmula de U a la n me dice que tengo que bajar el exponente, o sea, ponerlo aquí a un ladito de U, restarle 1 al exponente de U y después multiplicarlo por la derivada de U. Lo voy a hacer de este lado porque pues de este lado me queda muy poquito espacio y aquí ponemos únicamente el mismo resultado. Tenemos aquí que tengo que bajar el exponente, es decir, 2, porque tenemos aquí el 2, y luego hay que multiplicarlo por U. U viene siendo esta parte de adentro, entonces todo esto por X cúbica menos 4. Le vamos a restar 1 al exponente, 2 menos 1 es 1. Se lo pueden poner o lo dejamos así. Es más común dejarlo así. Y todo esto va multiplicado por la derivada de U. La derivada de U es la derivada de esto de adentro. Entonces, repetimos otra vez, esto es U a la n. Bajamos exponente, 3x, le restamos 1, entonces es 3x cuadrada. Y la derivada de menos 4 es 0 porque es una constante. Bien, resolvemos. Aquí tengo un binomio, entonces primero multiplicamos los monomios, este por este de acá. 2 por 3 me va a dar 6x cuadrada. Y todo esto va a multiplicar a x cúbica menos 4. ¿Sí? Entonces ahora sí multiplicamos este por el binomio, primero por el primer término y después por el segundo.
6x cuadrada por x cúbica me va a dar 6x a la 5. Y luego 6x cuadrada por menos 4 me va a dar menos 24x cuadrada. Y esta sería la derivada de b. Entonces la vamos a apuntar aquí. 6x a la 5 menos 24x cuadrada. Muy bien, ahora que ya tenemos todos los elementos que necesitamos para aplicar la fórmula de u por b, ahora sí empezamos a derivar f de x. Entonces, la derivada de f de x va a ser igual. Lo voy a poner, bueno, vamos a ver si cabe en este pedacito. Tenemos x, que es u, por la derivada de b, que en este caso es 6x a la 5 menos 24x cuadrada. Todo esto más, como ya no me alcanza el espacio, lo voy a poner aquí abajo. Entonces b, que es x cúbica menos 4 al cuadrado, y eso lo vamos a multiplicar por la derivada de u, que es 1. Bien, una vez que sustituimos la fórmula, entonces empezamos a resolver. X por cada uno de estos términos. Entonces, x por 6x a la 5 son 6x a la 6. X por menos 24x cuadrada son menos 24x a la 3. Aquí tengo un binomio al cuadrado multiplicado por 1. Si yo multiplico por 1, ya sabemos que me va a dar exactamente lo mismo. Entonces, hay que elevar este binomio al cuadrado. Recordemos que para eso tenemos la fórmula de binomio al cuadrado, que ya se la saben. Entonces, le voy a poner aquí el más. Y aquí voy a desarrollar el binomio porque pues ya no me alcanza el espacio. Ok, el cuadrado del primero, x a la 6. X cúbica al cuadrado es x cúbica, x a la 6. Ok, el doble producto del primero por el segundo, multiplicamos. Menos 4 por x cúbica me va a dar 4x cúbica por 2 porque es el doble producto. Entonces son 8x cúbica. Y luego el cuadrado del segundo término. Recordemos que como es al cuadrado, pues va a ser siempre positivo. Entonces 4 por 4 son 16, ¿sí? Y ya tenemos todo esto, debería estar en una sola línea, pero como no me alcanza el espacio, pues bueno, aquí lo tenemos. Y ahora vamos a identificar si tenemos algún término semejante. Si lo tenemos, tenemos este, que es semejante con este, porque tienen la misma letra con el mismo exponente. Y tenemos también x cúbica y x cúbica. Entonces vamos a reducir términos semejantes. 6x a la 6 más x a la 6 son 7x a la 6. Menos 24x cúbica menos 8x cúbica lo vamos a sumar. Y entonces tenemos que esto nos da menos 32x cúbica y solamente nos queda el más 16. Y listo, esta es nuestra derivada y ya quedó.